Si usted recuerda, hemos estado estudiando durante estos últimos domingos, durante todos estos domingos, acerca de la salvación, y estamos continuando durante todos estos domingos acerca de la salvación. Empezamos por el tema de: ¿murió Jesús por toda la humanidad o solamente murió por un grupo de personas? Empezamos con ese tema. Luego nosotros vimos si la salvación se pierde o no se pierde la salvación. Fue otro de los temas que estuvimos meditando. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y la semana pasada hablamos acerca de la seguridad de la salvación, pero la responsabilidad del cristiano. El cristiano es responsable de cuidar la salvación que Dios le ha dado. En las manos de Dios todos estamos seguros. Y la palabra del Señor dice que allí nadie nos puede arrebatar. Pero la condición está en las manos de Dios. Si nosotros no permanecemos en el Señor, entonces estamos en problemas. Por eso de ahí viene la responsabilidad del cristiano de cuidar su salvación. Y para cuidar la salvación también quiero mencionarles que hay ciertos detalles, ciertas cosas en las que nosotros debemos de poner mucha atención y mucho cuidado. Y de esto trata el tema que vamos a tocar para esta mañana. El tema de esta mañana es: ¿por qué? ¿Por qué la Biblia debe ser la única fuente de autoridad en cuanto a religión se refiere para la iglesia? ¿Por qué, hermanos? La Biblia debe ser la única fuente de autoridad para la iglesia. Entonces, para empezar, hermanos, quiero mencionarles lo siguiente. Existen diversidad de movimientos en el mundo, hermanos. Existen diversidad de movimientos religiosos que reconocen que la Biblia es la autoridad para dirigir o para definir qué creer. La Biblia es la fuente de autoridad. Si todas las religiones tienen un manual en común, ese manual es la Biblia. Casi todas las religiones creen que la Biblia es el manual para guiar la vida de la iglesia. Pero algunas religiones, adicional a la Biblia, cuentan con otras fuentes de autoridad para regir lo que ellos creen. Por ejemplo, voy a darles algún ejemplo, aunque algunas religiones, algunos movimientos dicen que la suprema autoridad es la Biblia, pero lamentablemente con lo que creen y con lo que practican, la Biblia queda relegada, la Biblia queda a un lado. Pareciera que las otras fuentes de autoridad tuvieran más autoridad que la Biblia, aunque lo niegan a veces, pero con los hechos, con las prácticas, confirman que la Biblia muchas veces queda a un lado. Y de eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si la Biblia queda a un lado, nosotros corremos riesgos terribles, grandes riesgos. Por eso, hermanos, es muy importante analizar este tema. Y el primer ejemplo que quiero compartir con ustedes así por encima es: hay una religión, hay un grupo religioso que tiene tres autoridades para regir sus creencias, para regir la vida de la iglesia. Esta es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene la Biblia, la tradición y el magisterio. Estas tres autoridades rigen la vida de la Iglesia Católica. Suponiendo, si no está en la Biblia, ¿qué dice la Iglesia Católica? Bueno, vamos a revisar la tradición.
Y si la tradición avala que nosotros practiquemos ciertas cosas, aunque no esté en la Biblia, vamos a practicarlo. Ahora, si en la tradición no está, entonces vamos a acudir al magisterio. ¿Quién es el magisterio? La cabeza del magisterio, ¿quién es? El Papa. Entonces, si el Papa lo dice, todos nosotros tenemos que quedarnos callados, aunque no lo diga la Biblia, aunque no esté en la tradición, pero si el Papa lo dice, él es la autoridad. ¿Han escuchado eso ustedes, verdad? Pues esas son las tres fuentes de autoridad dentro del catolicismo. El siguiente ejemplo es, tenemos aquí un famoso libro, una vez me lo regalaron, un libro grueso, libro muy grueso, se llama El conflicto de los siglos. ¿De quién es este libro, hermanos? De los adventistas, escrito por Elena G. de White. Ellos tienen como autoridad la Biblia. Sí, la Biblia es la autoridad, pero los escritos de la profeta Elena de White, según la página de los adventistas, estos libros que ella ha escrito son inspirados, igual que la Biblia ha sido inspirado. O sea que lo que ella diga puede ser comparado a lo que la Biblia dice también. Entonces, los adventistas dicen que si en la Biblia no lo encuentran, después que Elena de White lo diga, no hay problema. Siguiente. Tenemos 4 libros aquí. El libro del Mormón, la perla de gran precio, la doctrina y el libro de doctrinas y convenios. Adicional a la Biblia, los mormones utilizan la Biblia, claro que sí. Igual como los testigos de Jehová, cuando llegan a su casa, ¿qué tienen ellos en la mano? Tienen la Biblia. Pero después de utilizar la Biblia para introducirse, sacan su otra Biblia, su otro libro. Y en este caso los mormones tienen el libro de Mormón, que es la otra revelación del Señor Jesucristo por medio del ángel Moroni a José Smith. La autoridad de este libro es igual que la misma Biblia. Y aparte de esto, tienen los otros libros como la perla de gran precio y el libro de doctrina y convenios, que usted puede revisarlo también. En internet hay muchas fuentes y muchas opciones para revisar estos libros. Entonces, si no está en la Biblia, después que le diga el libro de Mormón, no hay problema. Entonces, miren, hermanos, cómo estamos tratando de averiguar o darnos cuenta acerca de las cosas que vienen y que tenemos que tener cuidado. La Biblia debe ser la única fuente de autoridad, pero lamentablemente, hermanos, hay muchos grupos que aparte de la Biblia tienen otras autoridades. Pero no vayamos muy lejos, hermanos, sino que dentro del mundo protestante encierran a todos aquellos que no son católicos, y ahí entramos nosotros también. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Está la Biblia como fuente de autoridad, pero muchas veces, hermanos, ciegamente hay grupos que siguen a lo que el pastor o la pastora diga y a veces no se investiga, hermanos. Por ejemplo, si alguien dice, Dios me dijo que ustedes deben de darme para un Ferrari, para un carro último modelo, la iglesia, hermanos, sin revisar la escritura, lo que diga el pastor es la autoridad muchas veces, hermanos, o lo que diga la pastora. Por ejemplo, aquí tenemos un dicho: hay que ungir piedras con aceite para la buena suerte. ¿Cómo, hermanos? ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Pero muchas veces hay prácticas que las iglesias aceptan, que no se encuentran en la Biblia, pero como el líder, como el predicador, como el pastor lo dijo, entonces la iglesia ciegamente sigue a lo que diga el pastor. Entonces, no solamente podemos hablar de que la iglesia católica tiene otras autoridades fuera de la Biblia, y los mormones y los adventistas, sino también, lamentablemente, el mundo protestante también. Pero, hermanos, también tenemos aquí, dentro del mundo protestante hay una división también. Están aquellos que se le conoce como las iglesias reformadas, pero ellos tienen ciertas, aparte de la Biblia, tienen confesiones. ¿Qué son las confesiones? Las confesiones son escritos que han sido hechos por un grupo de personas o de líderes, y que en esos escritos ellos han plasmado lo que las iglesias deben de creer.
Toda iglesia que no crea lo que ha sido plasmado dentro de las confesiones van a ser expulsadas. Por eso, hermanos, hay iglesias que no son libres de practicar lo que ellos creen que deben de practicar porque están adheridos a una confesión. Y como están adheridas a una confesión, estas iglesias no son libres de practicar ciertas cosas. Por darle un ejemplo, supongamos que nosotros estemos adheridos a alguna confesión y yo empiece a predicar que la salvación se pierde, me van a caer aquellos de la confesión de Westminster y me van a decir: usted se está saliendo del parámetro que nosotros hemos estipulado. ¿Y qué van a hacer? Me van a expulsar. No tengo libertad de enseñar lo que yo entienda que la Biblia me enseña. ¿Por qué? Porque yo tengo que regirme por lo que ellos han escrito. Entonces, estos son ejemplos, hermanos, como la Biblia, la mayoría aceptan la Biblia como la autoridad máxima, pero en la práctica, lamentablemente, hay otras cosas que toman el lugar de la Biblia. ¿Por qué toman el lugar de la Biblia? Porque si no se encuentra en la Biblia, pero si otros lo dicen, entonces no hay problema de practicarlo. Si la Biblia fuera realmente la suprema autoridad, como hay un dicho, ¿verdad? De repente usted lo ha escuchado: si la Biblia haya, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, si la Biblia calla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Callar. Y si la Biblia habla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablar. Pero aquellos que tienen otra autoridad sobre la Biblia dicen: si la Biblia calla, bueno, después que otro lo diga, no hay problema. Entonces, es muy importante, hermanos, este tema. Entremos entonces a lo que nos corresponde. La única fuente de autoridad de fe para la iglesia debe ser la Biblia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, vamos allá a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y versículo 17. Y esta mañana, hermanos, es el propósito que todos nosotros nos vayamos reflexionando, hermano, acerca de lo importante que es estar atentos, despiertos, de qué es lo que la Biblia nos ordena que debemos de hacer. Si usted no trae Biblia, aquí está escrito allá en la pantalla, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, hermanos, ¿por qué la Biblia debe ser la única fuente o la única fuente de autoridad para la iglesia? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la única fuente inspirada por Dios. Fuera de la Biblia, toda persona que reclame inspiración de Dios es mentira, hermanos. Porque lo único que nosotros vamos a encontrar como una fuente inspirada de Dios para guiar la vida de la iglesia es la Biblia. Y aquí ella misma da testimonio y nos dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada por Dios? ¿Qué entiende usted por inspiración? La palabra inspiración significa que Dios, hermanos, es el origen de la Biblia. Dios es el autor de la Biblia. Por supuesto, hermanos, que Dios utilizó a hombres imperfectos, pero aquellos hombres imperfectos fueron inspirados por Dios para escribir todo lo que ustedes y yo tenemos hoy aquí en este libro. ¿Usted se ha preguntado, hermanos, cuántas contradicciones pueden ustedes encontrar en la Biblia? En la Biblia no hay contradicciones. Pero ¿cómo es posible que en las Escrituras no hayan contradicciones?
si fue escrito por diferentes hombres de diferentes culturas, diferentes contextos y en años totalmente diferentes, hay cantidad de años entre el primer autor de la Biblia hasta el último autor de la Biblia. ¿Cómo es posible que no haya contradicciones? ¿Cómo es posible que el tema continúe sin ningún problema? ¿Por qué, hermanos? Tuvo que haber contado con un autor divino y ese autor es el Señor. Entonces, la Biblia es la única fuente de autoridad inspirada que nosotros podemos tener el día de hoy. Dios es el autor de la Biblia. Si usted quiere aprender, si usted quiere recibir enseñanza, ¿dónde va a encontrar esa enseñanza? En la Biblia. Si usted necesita corrección, ¿dónde va a encontrar corrección? En la Biblia, hermanos. Ahora, si usted quiere saber cómo vivir, cómo comportarse en este mundo, ¿dónde va a encontrar usted las instrucciones para saber cómo vivir en este mundo? En la Biblia, hermanos. Todo lo encontramos en la Biblia. Todo lo que usted necesita saber lo encuentra en la Biblia. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que en la Biblia, ustedes creen que existe un infierno, hermanos, hermanas? ¿Creemos que hay un infierno o no creemos que hay un infierno? ¿Por qué creemos que hay un infierno? Porque la Biblia lo dice. Ahora, si la Biblia lo dice, hermanos y hermanas, ¿necesita usted que alguien descienda al infierno y después regresar para contarle a usted que hay un infierno? ¿Necesitamos? No lo necesitamos porque la Biblia da testimonio de que existe un infierno. Si la Biblia, hermanos, habla de que hay un cielo, hermanos, reservado, hay una morada eterna reservada para el cristiano, ¿usted lo cree porque la Biblia lo dice? ¿Necesita usted que alguien vaya al cielo y le diga que hay un cielo preparado para usted? Si la Biblia da testimonio, hermanos. ¿Cuántas revelaciones, supuestas revelaciones salen, hermanos? Tal vez usted ha escuchado, ha visto, hay revelaciones que salen donde dicen, miren, yo fui al infierno y usted no se va, posiblemente le va a sorprender a usted, pero ¿sabe a quién vi al infierno? Dice. Y empiezan a mencionar nombres de predicadores, de grandes predicadores y profetas, y dicen, mire, todo esto yo vi en el infierno. Y vi a gente gimiendo, a gente sufriendo y llorando y clamando. ¿Pero acaso usted no ha leído el relato del Señor Jesucristo de Lázaro y el rico? ¿Verdad? Es más, ¿qué dice allí en el relato de Lázaro y el rico? Dice que el rico le dice a padre Abraham, Padre, permite que uno de nosotros o alguien de allá o el mismo Lázaro vaya y le predique a mi familia, para que sepan el sufrimiento que yo tengo, porque yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice el padre Abraham? Le dice, a los profetas tienen, a la ley tienen, a los escritos tienen. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Abraham? Le está diciendo, allá tienen los escritos. Allá tienen las escrituras. De nosotros, hermanos, ¿qué necesitamos? La revelación ha sido dada. Esta es la autoridad que debe guiar la vida de toda congregación. Ahora, ¿usted necesita ser enseñado? Sí. Todo ministro, todo maestro, todo predicador de las Escrituras debe enseñarle a usted lo que encuentra en la Biblia. Usted necesita corrección, usted debe ser corregido de acuerdo a lo que encuentra en la Biblia. Usted necesita saber cómo vivir, usted va a aprenderlo y va a ser enseñado de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Hermanos, la Biblia debe ser la única fuente de autoridad porque ella es la única inspirada por Dios. ¿Necesitamos otras fuentes de autoridad en cuanto a religión se refiere para la iglesia, hermanos? La respuesta es no, no la necesitamos.
Veamos otro pasaje, hermanos, muy importante. La Biblia, la única fuente de autoridad de fe para la iglesia, debe ser, porque es inspirada por Dios. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Miren, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra a la cual el apóstol Pedro se está refiriendo que es la más segura? ¿Cuál es, hermanos? Es la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. Y mire, continúa diciendo, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, ¿quién de ustedes teniendo que caminar en plena oscuridad, en plena noche, hermanos, pero tremendamente oscura, usted teniendo un foco a mano, se aventura a salir en aquella noche oscura, se aventura a salir sin el foco? Usted sale teniendo un foco en la mano, ¿sale sin el foco o usted utiliza el foco? Bueno, hermanos, lo lógico es que lo más seguro para mí es salir con el foco, porque el foco, hermanos, hace lo que esta imagen que usted puede ver allí me va a ayudar para alumbrar mi camino. ¿Cuántos golpes nos hemos dado nosotros por caminar a tientas en nuestra casa, verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos golpeado por andar inventando y caminar sin foco? Y yo pregunto, hermanos, toda persona que sea entendida y que sea sabia no va a salir a oscuras, hermanos. Y nosotros, hermanos, dice la palabra del Señor, que la Biblia es la palabra profética que nosotros debemos de estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque ella es la antorcha que alumbra el camino del cristiano. El mundo está lleno de oscuridad, el mundo está lleno de engaño, el mundo está lleno de mentira. Y nosotros, hermanos, para no tropezar, para no caer en el engaño, para no caer en la mentira, tenemos esto, hermanos, que alumbra nuestro camino. Por eso, hermanos, la Biblia es lo mejor que el cristiano tiene en su vida. Estaba leyendo un escritor, mientras estaba preparando también este mensaje, hay un escritor, hermanos, que se preguntaba, él decía, muchos han querido destruir la Biblia sin conseguirlo, pero supongamos que consigan destruir la Biblia, ¿qué sería del cristianismo? Cada quien practicaría lo que más le convenga. ¿Por qué? Porque no hay un manual, no hay una fuente, no hay algo que pueda normalizar la vida del cristiano. Hermanos, imagínense, si hoy con Biblia en mano hay tantas diferencias, imagínense sin la Biblia, hermanos. Sería un caos total, hermanos. Estaríamos a la deriva, estaríamos en gran peligro, hermanos. Por eso, tomemos el foco, que es la palabra del Señor. Ella es nuestra lámpara, dice el Salmo 119, 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la lámpara que va a guiar nuestra vida, hermanos? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a cuidar nuestros pasos, hermanos y hermanas? La palabra del Señor. Por eso, la Biblia debe ser la única fuente de autoridad para el creyente, para toda iglesia. Continuemos, hermanos. La única fuente de autoridad de fe para la iglesia debe ser la Biblia. ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué? Ya vimos porque ella es la única fuente inspirada de Dios, porque ella es la lámpara que alumbra nuestro camino. Pero también, hermanos, la Biblia debe ser la autoridad final para la iglesia y para todo creyente. ¿Entendemos qué quiero decir, hermanos, con que la Biblia debe de ser la autoridad final? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer, hermanos, que usted está en una compañía trabajando y en esa compañía alguien le ordena a usted y le dice: miren, necesito que usted cambie esta mata de aquí y quiero que me la lleve allá en la entrada, por favor. Y usted me dice: sí, pero el dueño de la empresa dijo que nadie moviera esa lámpara, o que nadie moviera, perdón, esa mata. Y ahora usted me está diciendo que la mueva. Entonces, déjeme y voy a preguntarle al dueño. Si él me dice que lo mueva, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pero si él me dice que no, entonces no lo muevo. ¿Quién es la autoridad final? ¿Es el dueño de la empresa o soy yo? Es el dueño de la empresa. Que la autoridad final para la vida de la iglesia en cuanto a cuestiones de fe se refiere, no es ninguna opinión de ningún ser humano, hermanos, sino que es la Biblia. La Biblia debe ser la única fuente de autoridad. Ahora, miren, hermanos, vayamos a Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, aunque hemos visto varias veces este pasaje. El apóstol Pablo, escribiendo aquí a la iglesia que se encontraba en la región de Galacia, les dice las siguientes palabras. Recuerde, a la iglesia. No le está escribiendo aquí a hombres y mujeres incrédulos. Le está escribiendo a miembros de la iglesia del Señor. Y le dice así: mas si aún nosotros, y él se pone también, se incluye, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ese sea anatema. ¿Quién tenía la autoridad aquí? El apóstol Pablo está diciendo: miren, si vengo yo o cualquiera de mis compañeros, venimos y les predicamos algo opuesto a lo que se les ha enseñado, el tal sea, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué significa la palabra anatema? ¿Cómo? Maldito, pero también tiene otro significado, pero maldito es el más conocido. Separado o apartado. Maldito o separado. Entonces, si alguien de nosotros, incluso yo, dice el apóstol Pablo, incluso si yo vengo y les enseño algo que las Escrituras no digan, yo soy un maldito, yo soy un separado y ustedes no obedezcan. Es más, dice, o si un ángel del cielo viene y les enseña otro evangelio diferente al que ustedes han escuchado, aquel ángel también sea separado o maldito. Y ustedes no escuchan. Y las instrucciones son claras. Por eso, la autoridad final para la iglesia del Señor deben de ser las Escrituras, y nadie está sobre la Biblia. Repito lo que mencioné al principio. Muchos grupos de los que puse como ejemplo enseñan que la autoridad final para ellos es la Escritura en teoría, pero en práctica no es así. No es así, lamentablemente. Lamentablemente la Biblia no es la autoridad final. La Biblia no tiene la última palabra. Lamentablemente es así. Pero alguien preguntará, ¿pero qué tiene de malo tener otras fuentes de autoridad? Si a los hombres y las mujeres que
que también son de autoridad para nuestra iglesia, son hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios, temerosas de Dios. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tener otras fuentes de autoridad? ¿Qué tiene de malo reunirnos para definir qué creer y qué no creer? ¿Qué tiene de malo? Bueno, hermanos, ¿sabe qué es lo único que puede pasar? Lo único que puede pasar es caer en el error. Eso es lo único que puede pasar. No sé qué tan serio usted puede haber esta única razón que tenemos por la cual no debemos tener otras fuentes de autoridad. Repito, ¿qué tiene de malo tener otras fuentes de autoridad? Bueno, la respuesta sería, lo único que puede pasar es que caigamos en él. Eso es lo único que puede pasar. ¿Qué tan peligroso es eso? ¿Qué tan delicado es eso? Si esta no es una razón, hermanos, para tener cuidado, entonces no sé qué otra razón deberíamos de tener, ¿verdad? Y vamos a leer ahí mismo en Gálatas, pero los dos versículos anteriores, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, mire, hermanos, lo que puede pasar si nosotros, aparte de la Escritura, tenemos otras fuentes de autoridad. Dice así Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué pasó, hermanos? Por tener otras autoridades, por dejar la Escritura relegada, por dejar la Escritura a un lado. ¿Qué pasó con aquellos miembros de la iglesia de Galacia? Dice el apóstol Pablo, estoy sorprendido de que ustedes dicen tan pronto se hayan alejado. Bueno, lo único que puede pasar, cuando tenemos otras fuentes de autoridad aparte de la Biblia es alejarnos de aquel que nos llamó. Eso es lo único que puede pasar. Pregunto una vez más, ¿qué tan serio es para usted esta consecuencia? ¿Verdad? Alejarse de aquel que nos llamó. No, pero es que la Escritura dice que tenemos que hacer las cosas de esta manera, y yo digo, no, pero a mí me parece, yo pienso que es mejor de otra manera. Y usted dice, y ustedes como iglesia dicen, el hermano tiene una buena idea. Yo creo que la idea del hermano puede atraer a más gente. Posiblemente y seguramente sí venga más gente. Pero todos aquellos junto con nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a alejarnos de aquel que nos llamó. ¿Por qué? Porque usted me puso a mí como autoridad sobre la Escritura. Y yo le puedo decir, no, pero la Escritura dice de esta manera. Y usted dice, no, pero es que el hermano Rubén no dice eso. Lo que diga el hermano, ¿qué es más importante? ¿Lo que diga él o lo que diga la Escritura? ¿Verdad? ¿Lo que diga la hermana o lo que diga la Escritura? Entonces, lo único que puede pasar es alejarnos, dice allá. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice todavía aquí, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos falsos maestros entraban en la iglesia y les decían a los hermanos, ustedes son cristianos, ustedes creen que ya son miembros de la iglesia? Y los hermanos decían, sí, pero ¿por qué ustedes creen que son miembros de la iglesia? Porque hemos creído en Cristo, porque creemos que Él murió, Él resucitó, porque nosotros hemos nacido de nuevo a través del bautismo. Y vienen aquellos hermanos y les decían, sí, pero no es suficiente porque ustedes todavía no están circuncidados. Porque ustedes todavía no han guardado el rito que nos mandó Moisés de la circuncisión, y todo aquel que no está circuncidado está lejos de Dios. ¿Y qué hicieron los hermanos de Galacia? Tienen razón ellos.
necesitamos circuncidarnos, necesitamos guardar las fiestas, necesitamos guardar los días. Y empezaron, hermanos, a introducir dentro del Evangelio de Jesucristo otras enseñanzas que nada tenían que ver con la enseñanza pura del Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol le dice: me sorprende de que ustedes se hayan alejado tan pronto. Pero fue tan fácil, hermanos. Pero es que quiero decirles lo siguiente, hermanos. ¿Ustedes creen que el diablo va a presentarse ante usted disfrazado, como lo que es? ¿Cómo dice la Escritura que el diablo se presenta? ¿Cómo? Como ángel de luz. Y entonces lo mismo es con las enseñanzas. Van a venir como disfrazadas de piedad. Como de que esto es bonito, es que esto es atractivo, esto es llamativo. Cuando quedamos, hermanos, embarrados. Pero nunca la mala enseñanza, la falsa doctrina y la falsa enseñanza va a presentarse. Yo voy a venir y le voy a decir: hermanos, hoy quiero enseñarles a ustedes algo falso. ¿Yo voy a venirles a decir esto? No. Yo voy a decirle a ustedes de cierto modo que ustedes crean que lo que yo les estoy enseñando es de Dios. Y por eso, hermanos, la necesidad, hermanos, de que nosotros estemos constantemente velando. Porque lo único, miren, hermanos, irónicamente estoy diciendo, lo único que puede pasar cuando nosotros tenemos otra autoridad después de la Biblia es que caigamos, como dice acá, que nos alejemos de aquel que nos ha llamado, que caigamos en el error. ¿Qué dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Es un pasaje muy conocido, pero a la misma vez desconocido. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que dice, pero no sabía que Oseas 4, 6 lo dice. ¿Por qué pereció el pueblo? Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Sabe? A veces, a nosotros muchas veces nos pasa. Llega alguien con su Biblia en la mano, ¿verdad? Y con unas revistas en la mano, tal vez usted sabe a quién me refiero. Llegan a su casa y le tocan, ¿verdad? Llegan a su casa y le tocan. Con Biblia, con una revista, con una mochila, con gorra, sombrero y con un paraguas. ¿Quiénes son ellos, verdad? Muy conocidos. Decía alguien en una predicación que sale por las redes: yo admiro a los... ¿Quiénes son los testigos? Yo los admiro. Yo los admiro a ellos, decía. Porque ellos esté lloviendo, tronando, esté temblando, se esté destruyendo el mundo, dice. Ellos están allá predicando. ¿Sí? Por eso yo admiro a los... Así. Pero lamentablemente, pues la enseñanza de ellos tiene mucho que ver. Pero mire, no es el tema. Pero ellos llegan a nuestra puerta y llegan y tocan. Y empiezan a hablarle a usted y a leerles a la revista. ¿Y qué hacemos nosotros? Quedamos calladitos. No hablamos nada. ¿Por qué? Dirá alguien: no, porque es que no queremos caer en debate, en caer en pelea, en pleito, porque el Señor no nos llamó a pelear, no nos llamó a pleito. Mejor cada quien que siga por su camino. ¿Será eso algo así? Yo pienso que es que yo no sé qué decirle. No sé qué responderle. Y aquí, hermanos, sucede muchas veces. Se cumple aquí muchas veces lo que dice aquí este pasaje. De pronto el hermano, ahora está allá. Y la hermana, se fue para allá. ¿Y él, por qué? Desconocía la Escritura. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y nosotros necesitamos de tener cuidado.
La ignorancia de las Escrituras puede llevar, hermanos, a que nosotros permitamos, practiquemos cosas que Dios no ha ordenado por desconocer, perdón. Por desconocer la Escritura, nosotros terminamos practicando cosas que en la Biblia no enseña. Porque desconocemos. Y ni siquiera cuestionamos, nada más vamos al culto, salimos y ya decimos, qué edificante el culto. Y no sabemos si lo que practicamos verdaderamente cuenta con el respaldo y la autoridad de las Escrituras. Quiero darle, hermanos, algunos ejemplos de los peligros a los que caemos, a los que podemos caer cuando la Biblia no es la única autoridad para regir la vida religiosa, la vida de fe de la iglesia o del cristiano. Diversos ejemplos, hermanos, de permitir otras fuentes de autoridad o como nuestra autoridad, ya sea escritas o personajes. Empezamos por los católicos, ¿verdad? ¿Recuerda cuáles son las otras fuentes de autoridad de los católicos? La tradición y el magisterio. Escrituras, tradición y magisterio. ¿Qué creen ellos? El papado. ¿Realmente la Biblia habla acerca de la autoridad universal del Papa? ¿Habla la Biblia realmente de que un obispo está sobre toda la iglesia universal? ¿Verdad? Aquellas creencias, doctrinas o los dogmas marianos, donde usted no puede ser católico si usted no cree en la Virgen o en los dogmas marianos. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. Esta creencia, hermanos, surgió en el año 1854. Imagínense, ¿y en qué año fue escrita la Biblia? En el primer siglo ya encontrábamos nosotros toda la Biblia. A mediados del segundo siglo ya la Biblia estaba completa. Los católicos reclaman de que fue un papa llamado Dámaso I quien hizo la Biblia. Pero antes de que Dámaso enviara a uno de sus compañeros a recopilar toda la Biblia, ya los primeros cristianos leían todos los escritos que nosotros tenemos hoy en la Biblia. Pero la Biblia, hermanos, desde el primer siglo fue escrita y ninguno de los cristianos hablaban, enseñaban y practicaban acerca de los dogmas marianos como la Inmaculada Concepción de María, como la perpetua virginidad de María y como la Asunción de María. Nada de eso se sabía. Eso surgieron en el año 1854, la Inmaculada Concepción de María, y en el año 553 la perpetua virginidad de María, que María fue virgen antes de que Jesús naciera, después de que Jesús naciera, y subió al cielo siendo virgen. Nunca conoció hombre. Pero si usted no cree eso, usted no es católico. Ahora, ¿dónde dice eso? La Biblia no lo dice. Exacto, dicen los católicos, muchas de nuestras creencias la Biblia no la dicen, pero la tradición sí. Y si la tradición no lo dice, pero el Papa dijo que sí. Y cuando el Papa habla, para los católicos, ¿quién habla? Dios mismo. Y no se puede contradecir. El bautismo de niños, la autoridad universal del Papa, no se encuentra en la Biblia, pero la tradición y el magisterio lo enseñan. Entonces tenemos que guardarlo aunque no esté en la Biblia. Y eso es correcto, hermanos. Error grande, ¿verdad? También mencioné el grupo de protestantes donde nos incluyen todos nosotros, ¿verdad?
todos aquellos grupos evangélicos que lamentablemente la figura del pastor funciona como una especie de autoridad infalible similar al catolicismo, hermanos. ¿Por qué digo así? Aunque ellos para todo el mundo protestante, hermano, el pastor principal no es el Papa, no es la autoridad universal, pero en el momento en el que nosotros obedecemos lo que dice, sin escudriñar las escrituras, es lo mismo que hacen los católicos con el Papa. Ciegamente nosotros vamos y decimos. No podemos cuestionar la autoridad del Papa. Estaba leyendo un artículo, el título de un artículo que decía: ¿es correcto corregir al pastor? ¿Es correcto? Es que hoy en día nadie se atreve, ¿verdad? Yo no puedo. Es que el pastor es alguien que está allá arriba, está cerca de Dios. Yo no puedo corregir. Yo me pregunto, ¿quién es el único infalible, hermanos? El único infalible es Dios. De ahí todos somos hombres, mujeres que nos equivocamos y no nos atrevemos a cuestionar la opinión, la demanda de aquellas figuras que están allá arriba. Y caemos en estos errores. No, pero es que el hermano dijo y no podemos ir en contra de eso. Es que los hermanos se reunieron y dijeron que ahora las cosas tienen que hacerse así. Por ejemplo, nosotros podemos reunirnos con los hermanos y decir: hermanos, de ahora en adelante vamos a practicar la comunión en vez de pan. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Verdad? ¿No le gustaría un pan con esos que venden con pasitas? ¿No les gustaría a ustedes eso? Es que eso es como insípido, no tiene sabor. Vamos a darle sabor a la comunión, ¿verdad? Y ustedes, como miembros de la iglesia, dirán: pero los hermanos son los que saben. Ellos son los que leen la Biblia, y usted viene y dice: esto está mejor. Ahora sí estamos comiendo bien, ¿verdad? Usted se va a sentir contento, contenta. Usted se va a sentir lleno, llena, ahora sí. Físicamente, emocionalmente, pero espiritualmente estamos en problema. Los adventistas, hermanos, ahora usted, si no guarda el sábado, ¿realmente la Biblia enseña que el sábado hay que guardarlo? ¿Realmente nosotros encontramos en la Biblia que el mandamiento del sábado hay que guardarlo? ¿Pero qué dicen los adventistas? Lo que pasa es que Elena de White tuvo una revelación en el año 1847. Ella tuvo una visión donde se le aparecieron los 10 mandamientos y el mandamiento del sábado alumbraba más. Y Dios le dijo que el sábado había que guardar. Y desde entonces, la ley del sábado se introdujo en aquellos grupos que antes guardaban el domingo. Y se puso como ley: si no guardas el sábado, ¿sabe quiénes son los que, para los adventistas, sabe quiénes son aquellos que están sellados con la marca de la bestia? ¿Sabe quiénes son? Los que se reúnen el domingo. Porque esa bestia para ellos es el emperador Constantino. Y en el año 325 más o menos, el emperador Constantino proclamó que desde ahora en adelante todos se tienen que reunir el domingo. Y como Constantino era la bestia, ese es el sello. Todos aquellos que guardan y se reúnen el domingo tienen el sello de la bestia. Por eso nosotros no somos de los de la bestia. Nosotros somos el remanente, los escogidos. Por eso, hermanos, cuando tenemos otra autoridad, otra figura fuera de las escrituras, caemos en estos errores. Los testigos de Jehová, hermanos, tan inocentes como mencioné las palabras de aquel predicador. ¿Cómo mencioné?
Yo admiro a los testigos de Jehová, yo los admiro. Pero ¿qué admiramos de ellos? ¿Qué podemos admirar? Si sabe que ellos enseñan, hermanos, que Jesús no es Dios. Que Jesús es una especie de Dios, pero pequeño. Imagínense, hermanos, qué herejía tan grande, hermanos. ¿Por qué? Y ahí tienen a sus profetas. Y ahí tienen su institución tan grande, hermanos. ¿Han ustedes escuchado acerca de la Torre del Vigía? Tiene una organización tan grande. Y ellos son los que dicen qué creer, qué enseñar, qué aprender. Y no pueden ir más allá. Y desde niños están allá metidos los niños aprendiendo su doctrina. Y de eso no pueden salirse. Tremendo, hermanos. Entonces, esto, hermanos, son algunos ejemplos cuando nosotros tenemos la Biblia como autoridad, pero aparte de ella tenemos. Y para ir terminando, hermanos, la Biblia como única autoridad es necesaria, hermanos. Entendemos esta frase, es necesaria. No hay otra o no debería de haber otra opción. La Biblia como única autoridad es una necesidad para la iglesia. Hechos capítulo 17, versículo 10. Aquella misma noche los hermanos mandaron para Berea a Pablo y a Silas. En Berea, como de costumbre, Pablo y Silas fueron a predicar a la sinagoga. Y los bereanos, o sea, los ciudadanos de Berea, eran mucho más nobles que los tesalonicenses. Y escucharon gustosamente el mensaje. Miren, hermanos, escucharon gustosamente el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían eran cierto. Hermanos, me gusta mucho esta versión, porque dice que escucharon. ¿Cómo escuchaban el mensaje ellos? Dice ahí esta versión, gustosamente. Ellos escucharon el mensaje gustosamente, o sea, ¡ay, qué bonita la enseñanza! ¡Qué bonito el mensaje! Pero hoy sentí la palabra en mi corazón. Hoy estuvo la palabra, no sé, pero es que hubo como algo diferente en el mensaje. ¡Qué agradable la forma como Pablo y Silas están exponiendo la palabra! Tan clara, tan bonita, me impactó. Y así, hermanos, hay miles, cientos y miles de personas que salen de los lugares de reunión y dicen, la palabra estuvo tan bonita, tan interesante el mensaje. Pero se les olvida algo que los de Berea hicieron. ¿Y qué hicieron los de Berea? Examinaban para ver si lo que Pablo y Silas les enseñaban era cierto. Y a veces es lo menos que nosotros hacemos. Después que salgamos animados, ¿verdad? Porque hoy en día, hermanos, las predicaciones, muchos predicadores estudian hoy en día oratoria, cómo impactar el corazón, y no solamente oratoria. Hoy hay que estudiar psicología para saber cómo entrar en el corazón, en la mente de la persona y cómo manipularlo, cómo llegar a su mente. Eso se usa hoy en día, hermanos, en las predicaciones. Oratoria, psicología. Saber cómo entrar en el corazón. Y lo último que se deja, hermanos, es que la palabra sea bíblica. La enseñanza sea bíblica. Y tan buena que fue mi retórica, tan buena que fue mi psicología, que impacté a los hermanos, hasta lloraron, se emocionaron, se pusieron de pie, brincaron, cantaron, aplaudieron y salieron contentos, pero no examinaron nada de lo que se les dice.
Nada. Y los de Berea no solamente escuchaban gustosamente la palabra, sino que también la... A veces yo me quedo cuando alguien está predicando. Alguien está predicando y dice un pasaje y yo a veces estoy dando vueltas allá escuchando el mensaje y tengo ciertas dudas y voy. Otro pasaje, ¿qué me dice? Porque estoy viendo si lo que me están enseñando, si que lo que me están diciendo realmente la Biblia lo enseña. Esto es lo que la Biblia, lo que las Escrituras nos enseñan. La Biblia como única fuente de autoridad es necesaria, que todo lo que nosotros escuchamos necesitamos escudriñar para ver si es bíblico. Y por último, la iglesia debe utilizar la Biblia como un filtro. Es un filtro, ¿verdad? Aquí todos usamos filtro en la iglesia, en Darién, porque el agua está dañada. El agua no es muy saludable, no digo dañada, no es muy saludable. Y cuando uno va a limpiar el filtro, no sé las hermanas cómo sale el filtro después que lo limpia. El agua sale chocolate, salen cosas verdes, salen cosas feas de ahí cuando uno limpia el filtro. Todo eso atrapó el filtro. La palabra canon, como dicen, ¿verdad? El canon de las Sagradas Escrituras, tal vez usted lo ha escuchado. La palabra canon significa vara o regla de medir. ¿Qué significa eso? Que todo lo que usted escucha debe de compararlo con la Escritura, medirlo. Yo le digo a usted, esta puerta mide 60 centímetros de ancho. ¿Tengo yo razón? Puedo equivocarme, ¿verdad? ¿Cómo usted va a saber que yo tengo razón? Usted va a agarrar una cinta, va a medir y usted dice, sí, tiene 60. O usted dice, no, el hermano se equivocó, tiene 80. La Biblia es la vara de medir. La Biblia debe ser la regla de medir. Con esto, hermanos, no quiero decirle que cada vez que usted vaya a la congregación, cada vez que usted vaya y se reúna, usted no vaya a ir con el ánimo de andar criticando todo lo que escuchan. No se trata de eso. Se trata de que ustedes y yo necesitamos preguntarnos y cuestionarnos, ¿lo que yo practico en la iglesia es bíblico o no? Lo que estamos dejando de hacer en la iglesia, lo ha mandado la Biblia que lo hagamos y nosotros no lo estamos haciendo. La Biblia debe ser ese parámetro. Eso cuando nosotros salgamos de la congregación, antes de salir emocionados, salgamos con preguntas, con interrogantes. Aquello que dijo el hermano me quedó grabado, pero quiero saber si verdaderamente la Biblia lo dice, que en el culto no me dio tiempo. Pero quiero ir a la casa, lo anoto, y para saber si es verdad lo que acabó de decir el hermano. Aquello que hicimos en la congregación, dijeron que hiciéramos ciertas cosas. ¿Será que la Biblia dice que lo hagamos o no lo hagamos? ¿Qué nos dice la Biblia? Si usted va a la tradición, si usted va al magisterio, estamos cayendo a lo católico. ¿Qué dice la Escritura? La Biblia debe ser la única fuente de autoridad de cada congregación y de nuestra vida. De esta manera, hermanos, nosotros vamos a estar protegidos. Vamos a estar protegiendo nuestra vida espiritual, vamos a estar protegiendo nuestra salvación. La salvación no es un juego. La salvación tenemos que cuidarla. Y para cuidarla necesitamos conocer de Biblia también. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios.